Hola, bienvenidas y bienvenidos a Fidel Fácil. Mi nombre es Blanca Altable y hoy os vengo a hablar precisamente de ese nombre Fidel que muchas veces nos trae quebraderos de cabeza. ¿Qué es un Fidel? Esto. Pero diréis que es igual que un violín. Pues efectivamente, es un violín. En realidad, bueno, hay mucha gente que apunta que el instrumento es algo diferente. En realidad no lo es. Puede que tenga algunas modificaciones, pero tampoco hay base sobre ello. Es el cómo se usa el instrumento, ¿sí? Fidel, la etimología de este término para mí se me parece mucho al del violín. Por ejemplo, en los países escandinavos, violín es fiol. Violín, ¿no? Fiddle. Fedel en antiguo inglés, vedel o algo así, es que no sé pronunciarlo, en idiomas germánicos. Con lo cual, puede ser que en realidad, o sea, puede ser, a mí me da a la cabeza que fue el mismo instrumento con la misma raíz, que en un momento se llamó de una manera y luego se separó. ¿Cómo se separan los caminos del fiddle y el violín? Y os voy a explicar cómo. Hay un diccionario muy interesante ¿os acordáis de los diccionarios de Oxford gigantescos aquellos? Bueno, pues esta misma editorial ha hecho un diccionario muy interesante que se llama New Grove Dictionary of Music and Musicians. Y en este diccionario se define fiddle como un cordófono tocado con un arco. Por lo tanto, además de otras cosas, vamos a profundizar en el concepto, ¿vale? No en el por qué lo llamamos fiddle, porque tampoco se sabe muy bien y quizás es la misma raíz que violín, que tampoco esto quiero que lo toméis como un 100% cierto y como una... son mis pesquisas y a lo que he llegado, ¿no? Las conclusiones sobre la etimología, etc. Entonces, lo que os decía, en algún momento se separó conceptualmente. No sé el momento exacto, pero sí os voy a contar la gran diferencia entre violín y fiddle. Bien, pues esta diferencia radica en algo muy básico. Al menos para mí, todo esto son conceptos a los que yo he llegado tras años, digamos, dedicándome a aprender músicas que se tocan con el fiddle, ¿vale? La música que se toca con este instrumento, o cuando hablamos de fiddling, en español no tenemos ningún término similar, ¿vale? Entonces hemos adoptado el término inglés. Son músicas tradicionales de carácter oral, en las que la finalidad normalmente es hacer bailar. El foco está en el baile, en un evento social. El violín, digamos, es un evento, es un contexto formal, ¿sí? Es, digamos, como el instrumento, no el instrumento, sí, el instrumento en sí no, sino la música que se tocaba con ese instrumento evolucionó hacia cada vez música más compleja, escrita y compuesta para ese propio instrumento y donde el foco, digamos, está en el músico y en esa música y en esa complejidad y en esa técnica. Muchas veces hemos oído hablar o se oye hablar de que la música fiddle no es tan compleja, es mucho más sencilla, es más fácil, etc, etc, etc. Bueno, a mí me gusta pensar que simplemente son conceptos diferentes. Por supuesto que la complejidad técnica que tiene el violín clásico es absolutamente impresionante. Más diría también que hay algo de auténtico y hay algo de esencial en la música que se toca con el fiddle que le aporta mucha complejidad. Veremos muchas veces a fiddlers que no pasan de primera posición,
pero que tienen un ritmo en el arco alucinante. Bueno, pues ese tipo de especificaciones técnicas o de técnicas son bastante complejas también. Con lo cual, creo que más allá de diferenciarnos, es una buena manera de tender puentes. Porque hoy en día, este concepto de fiddle o violín está muy unido. Hablamos de tender puentes porque hoy en día, si bien antes se diferenciaba mucho de un tocador tradicional que había aprendido probablemente siendo autodidacta, incluso imitando a otros instrumentos y de oído, hoy en día muchos de los fiddlers tienen mucho bagaje musical e incluso vienen del clásico. Por lo tanto, esos puentes son posibles y esto ha hecho que enriquezca mucho el concepto de fiddle. Sí, y que, por ejemplo, hay dos géneros que están entre medias, digamos, de este concepto clásico en el que la complejidad y la técnica y la belleza está por encima de todo, y aparte el estar cerca de lo que ocurre de verdad, o sea, de esa música que nace de la nada, están unidos, y es el jazz y la música bluegrass, ¿sí? Me gustaría aportar mi grano de arena personal o mi opinión personal acerca de cómo yo concibo el fiddle y deciros que para mí es un modo de vida. Puede sonar muy extraño, pero no es toco este instrumento o toco este otro, o me dedico al clásico o me dedico al fiddle. Va mucho más allá. Esos puentes están tendidos y por otra parte es una manera, cuando hablo de modo de vida es un acercarse a la música desde el cómo me acerco. Me acerco de manera oral, me acerco para disfrutar, me acerco para hacer disfrutar y me acerco para hacer bailar. Y eso, pues, es un concepto vital. Así que simplemente deciros que hay muchísimas tradiciones que podéis explorar. Y no solo estoy hablando de las tradiciones occidentales europeas que hemos llevado a Norteamérica, sino que iros hacia el este de Europa es súper interesante. Toda la música que ocurre en la zona balcánica, Grecia, Turquía, Oriente Medio, Norte de África, la India, China, Sudamérica, en Brasil y en los Andes. Seguro que se me olvidan un montón de lugares. Todo eso para nosotros es música fiddle. Así que, bueno, pues espero que os haya gustado esta explicación sobre este concepto, y cualquier cosa ya sabéis dónde estoy. Podéis escribirme a mi correo electrónico, que atenderé encantada vuestras preguntas. Un abrazo.